el backstage. Bueno, buen día a todos. La idea es hacer un práctico de exactamente igual la misma forma que se hace acá, para que se replique en todas las sedes, para que nadie se quede justamente sin dar la parte práctica de lo que damos en teoría. Así que vamos a estar encargados yo de filmar y los chicos van a hablar. Mi nombre es Carla Silvestre Benis. Yo soy Augusto Fenucci, auxiliar de segundo. Federico Villardo, estudiante de quinto año de Quine. Yo soy Nicolás Suárez, bueno, algunos capaz ya me han conocido en el CPU, así que bueno, también voy a estar acá. Yo soy Bruno Muraga, también estudiante de quinto año como Fede. Y yo soy Benja Patiño, ya recibí la auxiliar de quinto. Bárbaro. Bueno, si quieren arrancamos. Vamos a arrancar. ¡Ey, Benja! Tío, ¿yo soy Benja Patiño? Bueno, chicos, en el práctico de hoy vamos a dar columna, ¿sí? Dos generalidades de columna, luego cada segmento de vértebra, ¿sí? Y por último sacro y pelvis. Bien, para empezar hablando un poco de columna, me van a comentar ustedes lo que ya vieron ustedes en clase, ¿sí? ¿Qué saben de columna? ¿Dónde está ubicada? ¿Qué función tiene? Está formada por vértebras. Perfecto. 23-24 piezas vertebrales. Perfecto. En un plano frontal se ve en el centro, bien axial. Bien. Un plano frontal. Visto de frente, de adelante. Ah, sí. Si me pide, ahí. Plano frontal, bien en el medio. Bien. Y ahora en un plano sagital, ¿sí? ¿Dónde la vamos a encontrar ubicada? Y bien posterior, Bien posterior, ¿sí? Por eso, palpable, ¿no? uno de los segmentos palpables, ¿sí? Van a ser esta parte de la columna, que posteriormente vamos a describir, ¿sí? Se puede palpar en la parte posterior de cada una. ¿Bien? Empezamos hablando, como dijo Nico, que estaba compuesto por vértebras, ¿sí? ¿Cuántas vértebras? Dijimos 33, 34, ¿sí? Que va a estar dividido en segmentos, ¿sí? ¿Cuáles eran esos segmentos? Cervical, Bien, primero arriba, cervical, después Las primeras 7. las primeras 7, exacto. Puesto clásico o dorsal. Bien, está compuesto por 12 aproximadamente, ¿sí? Ahí. 5 Y lumbares 5 lumbares. y 5 sacras. 5 sacras fusionadas, ¿sí? Con coxis, y después vamos a escribir lo que es la pelvis. Bien, yo en esta vista lateral veo que tiene como curvaturas. Perfecto. ¿Qué van a hacer esas curvaturas? ¿Sí? Esas curvaturas y dependiendo del segmento. Exacto. Esto es lo Bien, que es. Esas curvaturas se llaman lordosis y sifosis. bien. Vamos a encontrar una lordosis cervical, que es cóncavo hacia atrás, y acá, cóncavo hacia atrás. Una sifosis torácica, lordosis lumbar y sifosis sacrocoxígea. Se Perfecto. van alternando. Bien, Como dijo Nico, las que son sifosis van a servir para proteger la nivel torácica junto con las costillas, todos los órganos dentro de la caja torácica, y a nivel sacrocoxígeo, todos los órganos que involucran la pelvis. En cambio, las lordosis, tanto cervical como lumbar, le van a permitir la movilidad a la columna. excelente. Bien, hablando justamente... Este estudió antes. Bien, hablando un poco ya lo que había introducido Augusto, ¿sí? Vamos a hablar un poco de lo que asociamos las funciones que tiene esta columna, ¿sí? Que normalmente decimos que son 3 funciones, ¿sí? Eran movilidad, movilidad, ¿sí? En los tres ejes y planos, ¿sí? Soporte, descarga de peso. Soporta las cargas de peso, ¿sí? Soporta lo que es la cabeza y el tronco, y lo que dijo Nico, La protección de este que protege todo esto amarillito que vemos acá, ¿sí? Por dentro del conducto raquídeo, que es la médula, ¿sí? Médula espinal. También hace distribución de peso. De lo que es cráneo, miembro superior y tronco, distribuye el peso hacia las extremidades. Bien. Perfecto. ¿Alguna duda? No. en una vista frontal, recuerdo en clase que vimos que, bueno, esta quizás está un poquito desviada, pero no debería tener, debería ser bien recta, ¿no? Exacto, ¿sí? En el caso de que presente alguna de esas curvaturas que nosotros anteriormente nombramos, ¿sí? Va a llamarse Si tiene una desviación, escoliosis. escoliosis. Perfecto. Que más de uno lo habrá escuchado nombrar. Y acá estos que están acá, estos amarillitos que salen acá.
estos amarillitos van a ser lo que son los nervios raquídeos, ¿sí? Que se van a formar dentro del conducto, ¿sí? Por una raíz anterior y raíz posterior y van a salir por lo que es el foramen raquídeo. Están medio en contacto con estos que están acá, medios blancos, que después de acá yo no los veo en la que están acá. Exacto, ¿sí? Como dijimos antes, bueno, la columna estaba formada por vértebras, pero a su vez cada vértebra entre sí va a tener esto, ¿sí? Que está representado acá, que son los discos intervertebrales. ¿Bien? Eso era uno de los dos puntos de unión. Uno de los dos unión. articulaban. Exacto. Claro, nosotros vimos en el CPU que cuando eran unidas por un fibrocartílago, eran un tipo de articulación anfiartrosis, ¿no? Exactamente, Eran un ¿sí? tipo anfiartrosis. Bien. Y hasta acá le sale una cosa roja eso. Pregunta mucho. Un rompehuevo. La primera vez que veo una columna. Bien. Esto rojo que está acá, sí, viene a representar lo que es una hernia. Bien, que más de uno habrá escuchado nombrar una hernia discal. La hernia inguinal. Ah, que en clase veíamos que este disco que decías tenía Un núcleo pulposo, sí, y un anillo fibroso. Cuando ese núcleo pulposo protruye, sí, sale hacia afuera. Bien. No hay filón, Acá tenés el brazo. Anillo fibroso que envuelve al núcleo pulposo, como decía Daniel, que es un bubalú, un chicle, Ajá. en donde el anillo fibroso está conformado por distintas capas y el centro, que es más líquido. Ahora, frente a compresión en este disco, como dijeron los chicos que era compresión, frente a compresión lo que hace este disco es se abomba y al abombarse puede protruir hacia atrás, haciendo que sobresalga el núcleo pulposo del anillo. Y ahí es una hernia. Un huevo frito también puede Huevo ser. frito también puede ser. Este año en el CPU lo empezamos a dar como huevo frito. Y podríamos Podríamos implementar. Bien, para luego ya vimos todo columna, ¿sí? Ahora vamos a empezar a ver lo que es una vértebra tipo, ¿sí? Que lo va a describir Augusto. Arrancamos. Bueno, vértebras tipo. Si bien yo acá agarré una vértebra lumbar, ya vamos a ver por qué, o cómo nos damos cuenta que es lumbar. ¿Cómo estaba conformada una vértebra tipo? ¿Cuáles eran las dos partes que tenía? El cuerpo. Bien, el cuerpo, que va a ser bien lo anterior, lo de adelante. Y el macizo apófice. Bien, macizo apofisiario, porque es una estructura conformada por apófisis. Bien, en este caso vamos a nombrar tres. Vamos a nombrar tres. Ese cuerpo y ese macizo apofisiario van a estar unidos por medio de una estructura. ¿Cuál va a ser? Pedículas. Bien, los pedículos. Los pedículos me van a unir el cuerpo hacia adelante con el macizo apofisiario que se encuentra atrás. Bien, todas las vértebras van a tener un cuerpo y van a tener un macizo apofisiario, excepto las que son de transición. Porque ¿qué era una vértebra de transición o qué función tenía? Eran las que estaban Alguna al principio y al final de cada segmento. Bien, se encontraban en los extremos de cada segmento y van a tener estructuras compartidas, ya sea de, no sé, las cervicales a las torácicas o las torácicas a las lumbares. Bien, y van a compartir tal o cual característica que vamos a ir explicando. Bien, con respecto a los cuerpos, ¿qué me pueden decir de los cuerpos de los tres segmentos, tanto cervical, torácico como lumbar? Igual ahí en el macizo apofisario, ¿qué estructuras podemos ver? Bien, en el macizo apofisiario lo que vamos a conformar el macizo. y lo que vamos a encontrar son apófisis articulares, Ajá. que van a ser uno de los puntos de articulación entre vértebra y vértebra. Ajá. Las apófisis transversas, que acá están medias rotas, apófisis transversas, Ajá. ¿bien? Pero estas tendrían que tener entonces. Sí, deberían estar, pero están rotas acá. Bien. Y las apófisis espinosas bien hacia atrás, apuntando bien hacia atrás. Ajá. ¿Bien? Son las tres apófisis que vamos a encontrar. Uniendo cada. Uniendo las apófisis articulares junto a la apófisis espinosa, vamos a encontrar las láminas. Ajá. ¿Bien? Que las láminas cierran por atrás lo que nombró Fede del conducto raquídeo. ¿Bien? ¿Lo podría decir de nuevo entonces todas las partes? Sí, ¿Cómo sería? vamos a empezar. Cuerpo hacia adelante. Bien. Bien. Unido el cuerpo al macizo apofisario encontramos los pedículos. Bien. Vamos a encontrar dentro del macizo apofisario las apófisis transversas, que en este caso están rotas, pero deberían estar acá. Apófisis transversas. Ahí. Apófisis articulares, dos superiores y dos inferiores. Las láminas uniendo las apófisis articulares con la apófisis espinosa. Bien, que la apófisis espinosa termina bien posterior, que es lo palpable.
¿bien? Que podemos encontrar como medio de unión con un tipo articular, como dijo Nico, anfiartrosis, las entre cuerpo y cuerpo, por medio del disco, o tipo diartrosis, las apófisis articulares, ya sea las superiores con las inferiores de la vértebra suprayacente o las inferiores con las superiores de la vértebra infrayacente. ¿Bien? Pero después tenemos otros tipos de articulares que son por medio de ligamentos, ya sean apófisis transversa con transversa, espinosa con espinosa, ¿bien? O entre cuerpo y cuerpo, con los ligamentos vertebrales comunes. Ahí sería donde va la médula. Exactamente. Este vendría a ser el foramen vertebral. ¿Bien? Ajá. ¿Qué diferencia hay con el foramen vertebral al foramen raquídeo que dijo Fede? El conducto. El conducto raquídeo. Ajá. Y que el conducto él lo marcó donde estaban todas las vértebras unidas, así que La superposición. Bien. La superposición de todas las vértebras, ¿bien? Junto con los ligamentos y la médula en el centro, ¿bien? Vendría a ser el conducto raquídeo. Ahora, si yo agarro solamente una vértebra y delimito este foramen, es el foramen vertebral, ¿bien? Porque es solamente una pieza ósea. ¿Quedó? La superposición de varios forámenes vertebrales junto con los ligamentos y la médula en el centro es el conducto Forma el raquídeo. conducto. ¿Bien? Perfecto. Perfecto. Bien. Ahora, vamos a empezar a diferenciar esas partes de los tres segmentos vertebrales: cervical, torácico y lumbar. ¿Bien? O sea que hasta ahora lo que vos dijiste lo van a tener Todas. las vértebras. Una vértebra tipo, todas las van a tener. Vamos a empezar con características propias. ¿Querés seguir, Benja? Dale. Vos andás marcando en la... Yo marco acá. Bueno, chicos, busquen una... Acá tienen un montón de vértebras ¿sí? De cualquier segmento. La idea es que con lo que ustedes se acuerdan de clase puedan encontrar lo que ustedes crean que es una vértebra cervical. Ahora, una vez que la tengan, crean tenerlo, vamos a ir describiendo sus partes. Bueno. Primero traten de identificarlo ustedes con lo que se acuerdan en clase. ¿Todos tienen una? Yo sí. Bien. Vos, Bruno, decime, ¿cómo es que crees que esa es una vértebra cervical? ¿Por qué te diste cuenta? ¿Algo, una referencia que hayas visto, lo primero que viste para decir, bueno, esto es una cervical? Lo primero que noté fueron en el cuerpo. Si yo miro en la cara superior, esto sería anterior, esto sería posterior, esto superior y esto inferior. A ambos lados están las apófisis unciformes. Bien, una gran característica de las cervicales. Nico, una que te diste cuenta por la misma. No, me di cuenta porque él había agarrado una así. Tenía una parecida y bueno, dije, bueno, tiene esto, pero no sé, estos que están acá. Por el tamaño, decís. Esos. ¿Te diste cuenta por el tamaño? Sí. Esto, no. Chiquititas, bueno. Y estos agujeritos que están acá al lado. Ajá. Estos Bien. eran los agujeros transversos. Ah. Bien, esas dos me gustaron más. Lo que es la apófisis unciforme, agujeros transversos, son características bien específicas del segmento cervical. Uno a veces, como vos, Nico, te pasó, va directamente y dice, bueno, el cuerpo más chico, la vértebra más chica. ¿Qué pasa? No es lo mismo, vos podés encontrar una lumbar de un bebé que quizás tiene el mismo tamaño que una cervical. No se guíen por el tamaño, si bien en una columna, ¿sí? El tamaño de las vértebras va aumentando a medida que vamos hacia abajo, porque tiene que soportar más peso, no son características específicas de cada segmento. Yo después cuando Daniel, Carla y alguna, la China, Anita, Nico, cualquiera, les tome, Ariel, y les pregunten características específicas del segmento cervical, no vayan a poner que es por el tamaño más chico, porque no es una característica específica. ¿Estamos? Ok. Así que vamos, ahora agarren todo su vértebra cervical, todos tienen una, muy bien. Augusto va a ir marcando bien las porciones. Y vamos, para ordenarnos un poquito, a describir cómo describimos la vértebra tipo, de adelante hacia atrás. ¿Sí? Adelante, el cuerpo, ¿cómo lo ven? Forma. Rectangular. Rectangular, bien. Y lo que había dicho Bruno, que tenemos en su cara superior, Me está mareando, Augusto. Las unciformes. Los dos manchitos. las apófisis unciformes. Genial. O semilunares, puede ser. O apófisis semilunares. Exacto. Ajá. ¿Por qué unciformes? Por forma de Gancho. de gancho. Exacto. Uncinado. Gancho. Forma de un Punco. Bueno, si lo damos vuelta, van a poder ver. Augusto, trae la vértebra. Si la dan vuelta, van a poder ver dos pequeñas fositas. Ajá. Dos pequeñas fositas que articulan con esas. Tendría que ser donde se le Donde, exacto. engancha. Ah, o sea que las apófisis unciformes de esta vértebra van a articular con las fositas de la vértebra de arriba. Exactamente. ¿Bien? Y ahí Quédate quieto, Augusto. Muy bien. Para que haga foco. Ahí está. Sasasa. Muy bien. ¿Y dónde va el disco ahí, chicos?
¿Hay disco también? Uy, debe tener uno ahí. Bruno, no tengo enganchado mal. en las dos bracitos. Acá, acá. Exactamente. Ahí tenemos el disco. Medio grande el disco. Ahí. Perfecto. Ahí debería estar el disco. Buenísimo. O sea que las unciformes le dan estabilidad al disco hacia los laterales. Exactamente. ¿Sabes cómo que se comparan con latas de atún? Ajá. ¿Vieron que la lata de atún También tienen ese arriba el ejemplo bordecito y encaja la lata de arriba y no se caen? Me lo explicó Carla. Porque las de arvejas se caen. Ay, me explicó Dani. Bueno, Eso por la mayor movilidad que tiene el segmento cervical, ¿no? además, fíjense que el Ajá. disco, si esta a nivel cervical tuviésemos una hernia, el foramen transverso está a 3 milímetros. Mostrar. El foramen Ahí está. transverso está a 3 milímetros del disco. Por lo cual, cualquier hernia a nivel cervical que sea hacia lateral, si no tuviésemos las apófisis unciformes o semilunares, comprimiría directamente lo que va a pasar por el foramen transverso. ¿Y qué era lo que pasaba por ahí? Ajá, vamos a mostrar ahí arriba. Pasaba. Este que está acá rojo. Bien. El segmento, tráelo. Bien, eso está en rojo. Si está en rojo, es una arteria. Ajá. ¿Bien? ¿Qué arteria pasaba por ahí? La que pasa. Tráelo todo. Tenemos todo. La arteria que pasa por las vértebras. Arteria vertebral, ¿será? Exactamente, bien. La arteria vertebral pasa por los foramen transversos de las vértebras cervicales. ¿De todas? No. No, bien. El foramen transverso de C7, como lo marca acá, la arteria vertebral no ingresa por el foramen de C7. Pero ahora, C7, ¿tiene foramen transverso? Sí. Sí, bien, pero no pasa la arteria vertebral. Bien. Igual, sí. Fíjense, permiso, a la altura de C1, que ya cuando lleguemos, que es la primera vértebra cervical, también llamada atlas, fíjense que hace una especie de sifón, es decir, que se va hacia afuera, se vuelve a meter y luego se mete adentro del cráneo. Que cuando veamos atlas, ahí lo vamos a explicar bien. Pero sirve para disminuir la velocidad con la presión con la que es inyectada la sangre. ¿Tá? Sifón, ¿a qué le decís sifón? A la curva y contracurva que realiza. Ah, ok. O sea, eso disminuye la presión con la que la sangre ingresa al cerebro. Exactamente. Ok. Y nosotros en clase también nos habían dicho algo de. Porque vos dijiste lo del disco, Sí. que gracias a las unciformes no se puede ir para afuera. Claro. Pero puede ser que la unciforme haga algo sobre, Claro. sobre esa arteria vertebral. Como si hay la artrosis. Claro, Bien. si hay artrosis, eso El- es dicho. Cuando nosotros tenemos como un segmento que tiene demasiado movimiento, entonces sabemos que los amplios movimientos, ¿bien?, pueden empezar a realizar una degeneración a nivel del hueso. Esa degeneración con la ruptura y reposición de hueso puede generar procesos artrósicos, ¿bien? Y los famosos osteofitos o pico de loro. Si esos osteofitos se generan hacia lateral de las apófisis unciformes, van a empezar a ocluir el foramen transverso. ¿bien? Ajá. Es decir, que acá se empieza como a crear más hueso. Exactamente. Fíjense que había algunas vértebras con artrosis. Vamos a buscar una cervical con artrosis. Cervicales. Fíjense acá, miren, cómo el cuerpo de esta vértebra está completamente deformado por todos los osteofitos y el proceso artrósico que esta persona tenía. Ajá. ¿Ven? Y miren cómo empieza ya a ocupar o a deformar este foramen O transverso. sea que cuando encima rote, capaz comprime la arteria y. Puede comprimirla más. Déjalo quieto y mostrar, a ver. Bien. Ahora Fíjense sí. cómo el cuerpo, bien, Eso. es deformado, está deformado por el proceso de osificación, estos osteofitos que va a ir generando por la hipermovilidad que tiene el paciente en este caso. Y cómo este proceso artrósico empieza a ocupar hacia los laterales el foramen transverso, pudiendo comprimir esta arteria vertebral. Y como muy bien decías vos, frente a movimientos de rotación, se comprime más o menos la arteria, ¿bien?, produciendo o pudiendo producir una ruptura de la laceración de la misma. Ajá. ¿Y esto acá? ¿Sería lo mismo? Claro, eso sería lo mismo. Fíjense cómo está fusionado, bien, por todo lo que sea el ligamento vertebral común anterior o Ajá. mismos procesos de hernias del paciente, en donde cómo fusiona y osifica varios segmentos, bien, vertebrales. Están En este hechos caso, pelotas. al revés. En este caso, Es una pelota. a nivel torácico. Miércoles. Bueno, Bueno, estábamos diciendo características de la cervical, ¿no? Nos habíamos quedado ahí. volvamos a la Volvamos. Fuimos. ¿Qué habíamos visto hasta ahora?
La característica del cuerpo, habíamos dicho. Sí, hasta ahora hablamos de eso, de la... Solo el cuerpo. Solo el cuerpo. Pero de la relación de la buciforme con el agujero... El foramen transverso. Ahora, transverso. ese foramen transverso también está formado por dos raíces. Una raíz anterior que sale de los laterales del cuerpo y una raíz posterior que sale de los laterales de los pedúnculos. ¿Bien? Vendría a ser como las que salen para los costados, las transversas. Exactamente, vendrían a reemplazar o formar las apófisis transversas. Ajá. Ahora, como dirían ustedes, En realidad, la transversa se forma por dos raíces, una del cuerpo y otra del pedículo. exactamente. ¿Está? Bien, ahora, si Augusto, ustedes- si te quedas quieto la rompes. Dale, perdón. Me está sacudiendo, me está volviendo loca. Pero imagínate Te voy a toser arriba, te Dale. aviso. Ahí. Dale. Bien, ahora, esta raíz anterior y esta raíz posterior, si son dos raíces, fíjense como que estarían separadas. Pero acá yo las veo unidas, cerrando el foramen transverso. Eso se denomina puente óseo. La raíz anterior se une a la raíz posterior formando el puente óseo. ¿Bien? Y ahí se termina de cerrar el foramen transverso. Y ahí hay algo más. Y termina. ¿Qué son las dos tubérculos? Claro, serían como Exactamente. dos pelotitas, una ahí y Bien. otra ahí. Estos dos son el tubérculo anterior y el tubérculo posterior de las apófisis transversas cervicales. Eso es lo que vimos en músculo de cuello. Exactamente, porque ahí se van a, No se sé van si a ya lo dimos. unir. Se van a Se van a insertar. originar, Se van a van a originar ser- o insertar. Bien, ¿Qué? los músculos del cuello. Los escalenos. Por ejemplo, escalenos. Ajá. Los Angulares. Angular. Ojo con el angular. Ojo con el angular. Ese se contractura Bien. siempre. Perfecto. Ahora, ¿qué unía al cuerpo con el macizo apofisario? Pedículo. Bien, ¿qué característica tendría el pedículo a nivel cervical? Benji. La escotadura. Hay una escotadura en su borde superior, ¿no? Ajá. Yo acá lo llegan a ver todo. Ajá. Sí. Se llega a ver en... Se llega a ver desde allá, Carla. Espera que encuentre la vértebra y que haga foco y está buenísimo. Pará, ¿la podés dejar quieta, Augusto, y no te rías? Venga, Augusto. Augusto. Ah, está complicado el tema. Está complicado, sí, está complicado. Ahí Ahí está. va. Ahora sí, mostrá. Tenía una escotadura en su borde superior a la cervical, ¿o no? Una escotadura. A mí siempre me hablan de Sí, pero escotadura. no y se yo- alcanza a ver bien, vos sabés. Una... Rotar un poquito así, mira. A ver, ahí sí. En el mismo lugar. Ahí sí. Ahora Ahí sí, se ve mejor. ahí está, mira. Ahí, exactamente. Es el pedículo, tiene una concavidad hacia arriba. Ah, eso es una escotadura, una concavidad. Un pocito. Un escote. ¿Un escote? Bueno, Eso es lo que hablaban de que la superposición justamente de esta... chicos, de estos pedículos... ¿Lo estamos yendo? esto de los prácticos es complicado. Vale, oro. ¿Qué está haciendo, bro? Bueno, Ahí puse uno encima. ¿Qué iba a decir la superposición? Que justamente esta escotadura lo que permite en la superposición de las vértebras es que permita formar un espacio, ¿no? Un agujero, un foramen por donde sale acá esto amarillo. ¿Qué sería? Los nervios aquí. Los nervios raquídeos. Si yo no tendría una escotadura, tanto en las cervicales en su borde superior, como después vamos a ver en las dorsales, en las lumbares en su borde inferior, estarían apoyándose pedículo sobre pedículo y no habría lugar para que salga el nervio. Entonces esta escotadura, en el caso de la cervical en su borde superior, en la superposición me permite que se forme un foramen. ¿Cómo se llama ese foramen? De conjunción por donde sale, o intervertebral por donde salen los nervios raquídeos. hace foco en el cráneo de atrás del dibujo y no en el... Ajá. Sí, sí, la verdad. ¿Y en este chiquito no se podrá ver? Sí. Por ahí. A ver. Fíjense, acá estaría como venía diciendo Benji, el foramen de conjunción o intervertebral. ¿Cuáles eran los límites? Hacia adelante, Ahí está. El cuerpo. cuerpo y qué más. Y el disco. Y el disco, la cara posterior del cuerpo y disco intervertebral. Bien, hacia arriba, El vehículo. pedículo. Borde inferior de la vértebra suprayacente. Bien, del pedículo suprayacente. Y el inferior, Viceversa. bien, borde superior del pedículo de la vértebra infrayacente. Y en la cara posterior, Las apófisis articulares. perfecto, la cara anterior, Digamos la articulación. Con bien, su cápsula y demás. La cara anterior de la articulación entre las apófisis articulares. Perfecto. Son los límites del foramen de conjunción por donde sale el nervio raquídeo. Bien.
Seguimos 1.13. ahí. Ah, no, estamos al horno. Ah, Raje. Chicos, podemos volver al... Sí, tápense. Bruno, vos tirate abajo de la mesa. ¿Les parece que pongamos las 3 vértebras, una vértebra tipo de cada una y explique? Bueno, vamos a tratar de hacer una comparación entre las vértebras tipo de cada segmento. A ver, nosotros tenemos que tener en cuenta que la idea es que en algún momento todo esto sea evaluado en un examen práctico, es decir, que ustedes estén sentados acá, puedan agarrar la vértebra y describir todo lo que nosotros fuimos mencionando hasta ahora. Ay, ¿Qué estás en ese cuadrito, sí. Bien, lo puedo levantar y mover. Hasta ahí. Hasta ahí, bien. Bueno, del segmento cervical nosotros ya describimos las características típicas. Dijimos que tenía. A ver, pregunto yo. ¿Estas cómo se llamaban? Muciforme, apófisis muciforme. Bien, que estaban sobre el cuerpo. Es decir, que nosotros para reconocer una vértebra cervical, lo primero que tenemos que hacer es encontrar las apófisis muciformes y ubicarlas hacia arriba. Hacia atrás, yéndonos hacia lo que habíamos hablado, macizo apofisario, teníamos conectándolo los pedículos. Bien, que como característica propia de este segmento, veíamos que tenían una escotadura a nivel superior. Bien, perfecto. Y como característica típica también de este segmento, teníamos los forámenes transversos. Bien, por donde pasaba la arteria vertebral. Cervical con el de una vértebra dorsal o torácica, podemos ver que no tenemos ni siquiera estas dos, la apófisis muciforme. El cuerpo ya no es rectangular. ¿Cómo es el cuerpo acá? Arriñonado. Es más redondeado, más redondeado. ¿Sí? A nivel dorsal el cuerpo era redondeado. Bien, perfecto. Vemos las apófisis transversas que a nivel cervical decíamos que tenía una raíz anterior que se desprendía del cuerpo, una raíz posterior desde el pedículo. Acá simplemente vemos cómo las transversas se dirigen en dirección hacia atrás y afuera. Exactamente. Bien. Vemos también que el pedículo ahora ya no tiene esa escotadura que veíamos allá, sino que está en la cara inferior. Ahí se ve. Perfecto. La escotadura tanto en la dorsal como en una lumbar se encuentra en el borde inferior del pedículo. Recordamos que en una cervical la escotadura estaba en el borde superior. ¿Está? Bien. ¿Qué más podemos decir de una dorsal? Ya hablamos del cuerpo, hablamos de las apófisis transversas, del pedículo. ¿Estas dos cómo se llamaban? Carillas articulares superiores. Exactamente. Y miren cómo son. ¿Sí? Si uno las a la vista o si las palpase va a ver que son planas, ¿sí? Son bien planas, al igual que en el segmento cervical. Como vimos en el CPU, ¿qué tipo de articulación son? Dos superficies planas que deslizan entre sí. Era diartrosis de subtipo artrodia. Artrodia, perfecto. Pero ¿Para dónde apuntan? perfecto, buena pregunta esa. ¿Para dónde están apuntando, por ejemplo, las del segmento cervical? Las superiores. Hacia ¿sí? arriba Estamos y atrás. hacia arriba y hacia atrás. Nosotros decimos que a nivel cervical apuntan hacia arriba y hacia atrás y están con una angulación de ¿cuántos grados aproximadamente? 45. 45 grados. ¿Sí? 45 grados De la horizontal sería. de la horizontal, exactamente. Si nos vamos a una vértebra dorsal, fíjense que parecen ya como si estuviesen más verticalizadas, más paraditas. Inclinado para allá. Para acá, Para el otro. Apunta para acá, lo que queremos mostrar. ahí, Ahí está perfecto, ahora sí. ahí va. Fíjense ¿Qué dedos que hay? fíjense que ahora la apófisis articular superior también plana, es decir que también va a ser un tipo de artrodia, está ubicada a, decimos aproximadamente, ¿cuántos grados?
65. Bien, 60, 65, 70, ¿sí? Dependiendo a medida que vayamos bajando, va a ir aumentando la verticalidad de esa apófisis articular hasta llegar, por ejemplo, a un segmento lumbar, en donde ya decimos que las apófisis articulares están a 90 grados, bien, pero ya no son más planas. Fíjense que si agarran, si palpan la apófisis articular superior, podemos decir que ahora son cóncavas. Perfecto, es decir que las inferiores tienen que ser convexas. Y nosotros decimos que esta concavidad tiene forma de segmento de cilindro hueco o cilindro cóncavo, ¿sí? Y del otro lado tendríamos el cilindro convexo o macizo. Cuando tenemos dos segmentos en forma de cilindro, uno cóncavo, uno convexo, decimos que ¿qué tipo de articulación son? Trocoide. Bien, trocoide. Fíjense, intentamos articular apófisis articulares superiores e inferiores. Bien, ahí tendríamos el tipo de articulación trocoide, ¿sí? Que permite movimientos principalmente rotacionales. ¿Está? ¿Se ve? Perfecto. Bien. Seguimos comparando, estamos yendo una por una de las características. De las cervicales nos había quedado hablar, por ejemplo, de, hacia atrás, la apófisis espinosa. Bien. ¿Qué característica tiene la espinosa de una cervical? Fíjense acá, tiene... Bífida. Bien, tiene dos tubérculos, decimos que es bitubercular o bífida, ¿sí? Se bifurca hacia atrás. Y podemos ver que si la vemos desde abajo, en esa bifurcación queda como dice en el libro, excavada en un canal, ¿sí? Queda como una concavidad, una escotadura entre esa apófisis espinosa. Eso en una cervical. Si yo voy a una vértebra dorsal, ¿cómo veo esa apófisis espinosa? Unitubercular, pero apunta más hacia abajo, oblicuo hacia abajo. Bien, perfecto. Pero Sí, son oblicuas en decimos- todo el tiro de las vértebras torácicas. Decimos que las vértebras tipo torácicas son las 4, ¿sí? De los segmentos del medio. Si dividimos esas 12 torácicas en 3 segmentos de 4, las 4 del medio vendrían a ser las vértebras tipo. Las tipos, o sea que esas como tendrían la apófisis espinosa. Ahí Bien, fíjense que las 4 del medio, ¿sí? Son las que tienen más oblicuidad, ¿sí? En lo que es la apófisis espinosa. Bien, son las que más se verticalizaron, digamos, las que más se dirigieron hacia atrás Exacto. y hacia abajo. Exacto, porque las otras sí van a empezar a tomar características, las de arriba de las cervicales y las de abajo la de las lumbares. Ok, perfecto. O sea que si voy a una lumbar, ¿cómo tiene que estar esa apófisis espinosa? Horizontal. Horizontal. Obviamente que nosotros vemos ya a nivel lumbar que toda la estructura en general se encuentra como abultada, más voluminosa, tanto la apófisis espinosa, decimos que es cuadrilátera, ancha, robusta, lo mismo las láminas, ¿sí? Son más altas, son más gruesas, son más anchas, ¿sí? El cuerpo nosotros ya vemos que es más grande, pero como había dicho Benja, no es una justificación típica del segmento lumbar. No podemos decir el cuerpo de la vértebra es más grande, ¿sí? Sabemos que tiene que ir agrandándose el cuerpo porque es un segmento que tiene que soportar más peso, más carga. Exactamente. Tiene extracción de más tendones, más músculos. ¿Cuáles serían los tubérculos mamilares que figuran en el libro? Tubérculos mamilares. En este caso, esta está rota. Marcado en algunos. Estas se ven bien. Bien. En la cara posterior de la apófisis articular superior se ve el tubérculo mamilar. Y en la base de la apófisis espinosa, ahí bien chiquitito y parece estar roto, de la transversa, perdón, vemos los tubérculos accesorios. Todos estos tubérculos chiquititos sirven para inserción de elementos como de la masa común, ¿sí? Todos los músculos de los erectores espinales que van dejando todas esas rugosidades. Vamos a cambiar este que me gustó más. Tiene espinosa, tiene la Tiene todo. transversa. No sé para qué tenemos Mirá eso. acá cómo se marcan bien, A ver. la osificación de cada uno. Ahí está, miren, a ver. Este está tremendo. A ver si. Uy, qué locura esa verde. Miren
miren acá, está todo osificado, parece un segmento sacro. Todo el ligamento longitudinal anterior osificado en la parte anterior. En la parte lateral todas las apófisis articulares osificadas. Que esto no se aleja mucho a lo que vamos a ver cuando veamos el segmento sacro. Cuando veamos el segmento sacro, todas las partes que nosotros describimos como típicas en todos los segmentos vertebrales se encuentran unidas, osificadas. Las apófisis transversas, en este caso, obviamente sin los ligamentos. Cara posterior, a ver, también se encuentra todo unido. Ahí estarían los ligamentos amarillos, podría ser. Sí, unidos. Bueno. Un poco para remarcar, ¿sí? lo que veníamos hablando antes con generalidades de columna, ¿sí? Ahora que vimos ya un pantallazo de cada vertebratipo, lo palpable, ¿sí? Que decíamos en la columna, iban a ser las apófisis espinosas, ¿sí? La que vieron con Nico en cada segmento, ¿sí? Todo esto en la parte posterior, ¿sí? Va a ser lo palpable, que lo vamos a poder ver en el cuarto práctico. Ok, palpatorio. Bien, algunas características que nos faltaron mencionar. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que agarren una vértebra dorsal tipo, ¿sí? ¿Qué característica tiene que tener sí o sí para que ustedes se den cuenta que es una dorsal? Y la faceta, las hemicarillas costales. Bien, perfecto. Nosotros siempre decimos que este segmento es el segmento dorsal o torácico, es decir, que contiene al tórax, que está formado por tanto las vértebras, las costillas, que lo veremos en el siguiente práctico, y el esternón por adelante. Es decir, que la costilla tiene que articularse en alguna parte de la vértebra. Dijiste que, ¿dónde se articulaba? ¿Cómo se llamaba? En las hemicarillas. Hemicarillas, ¿sí? Hemicarillas, la mitad de una carilla articular completa, que se encuentran en las caras laterales del cuerpo. Una hemicarilla en el segmento superior, en el borde superior, y una hemicarilla en el borde inferior, un poquitito menos marcada en este caso, la de arriba está pintada, ¿sí? Por lo tanto, la costilla, ¿sí? Una parte de la costilla que se llama cabeza costal, va a articular una partecita acá, es decir, la mitad de esa cabeza costal ahí, y si articulásemos una vértebra torácica acá, a ver si engancha. Ahí va. A ver si me suelta el Parkinson. Ahí vamos. Y la otra mitad de la carilla vendría a ser el contacto superior de la costilla. Está la cabeza articulando con las dos hemicarillas. Hemicarilla inferior, hemicarilla superior. ¿Está? Y el disco en el medio, exactamente. Ahí quedó el espacio formado para que esté el disco intervertebral. Bien, o sea que una costilla articula con dos vértebras, ¿sí? De un lado y obviamente del otro. ¿Estamos? Es decir, que con una sola vértebra voy a tener articulando ¿cuántas costillas? Dos costillas. Dos costillas de un lado y dos costillas del otro. ¿Sí? Claro. Se mareó. Dos costillas de un lado, una estará contactando en la parte de arriba, otra en la parte de abajo, y las otras dos del lado opuesto. Bien, ¿solamente en el cuerpo vertebral contacta? No, también vemos en clase también contactar con la apófisis transversa. La apófisis transversa, exactamente. Miren ahí, se ve una faceta bastante amplia, ¿sí? Esta sí era completa, ¿no? Esta sí era completa, esta la llamamos faceta costal, ¿sí? Y en esta va a articular ¿qué parte de la costilla? La tuberosidad costal. Bien, el tubérculo, tuberosidad costal va a contactar en esta parte. Acuérdense siempre que la costilla se dirige en un primer momento hacia atrás y hacia afuera, y después se dirige hacia afuera, adelante y abajo. ¿Sí? Presenta curvaturas la costilla. Primero se dirige hacia atrás y hacia afuera, después se dirige hacia afuera, adelante y hacia abajo. A ver si tenemos una costilla acá. Ahí aparece una. Cabeza contactando con los cuerpos. Tubérculo contactando con... Girala para acá, así se ve la... Ajá, no es tan fácil de tener. Ahí se ve. Trae el que contacte.
Ahí se ve. Re bien. A ver, de arriba. ¿Cómo? De arriba. Ah, eso sí. Así. Re bien. Ahí se ve. Como el dibujo del libro. Saliendo hacia atrás primero, hacia atrás y hacia afuera, después hacia afuera, adelante y abajo. ¿Sí? Y adentro, la última curvatura. Bien. Entonces, siempre que agarren una vértebra dorsal, no puede faltarle nunca esas hemifacetas o esa faceta costal completa. Nosotros habíamos dicho, apenas arrancamos, había hablado Fede, les había dicho que había vértebras que eran típicas de cada segmento, pero que había vértebras de transición. ¿Qué significa vértebra de transición? Que comparte las características de un segmento, marcárselo ahí. Es decir, son vértebras que se encuentran entre un segmento y otro, que comparten las características del segmento en el que se encuentran. Por ejemplo, esta que vendría a ser T1. ¿Sí? Exacto. Va a estar entre los segmentos cervicales y torácicos. Si vamos hacia la parte inferior, ¿sí? Vamos a tener T12, ¿sí? Que va a compartir características propias del segmento dorsal o torácico y del segmento lumbar. Ustedes piensen que las vértebras tienen que ir adaptándose a un cambio del segmento. ¿Está? Es decir, que tiene que empezar a adoptar características del segmento que se le aproxima, pero obviamente siempre conservando algunas de su propio segmento. Claro, y que esos cambios son graduales, aparte, no es de romper y raje. Exactamente, por eso muchas veces ustedes intentan agarrar dos vértebras las que se les cruza, ¿sí? Agarran dos vértebras y dicen, a ver, son dos torácicas, a ver si encajan, ¡pum! No, un desastre. ¿Está? Claramente en el cuerpo nosotros necesitamos que esta progresión de una vértebra a la otra, o que este paso de una vértebra a la otra sea progresivo, si no, quedaría esta diferencia. ¿Sí? Eso es lo que va generando estas vértebras que se llaman de transición. Y ahora vamos a ver que lo expliqué justamente para después aclarar ahora algo acerca de estas hemifacetas. Claramente las de transición irán adaptándose al segmento que le sigue o el precedente o el anterior. Un último detalle acá de estas tres vértebras. Me cambiaron una. De estas tres vértebras es lo que nosotros hablábamos del foramen vertebral. Foramen vertebral ya de por sí uno podría decir que el de una vértebra cervical es más amplio, es más grande a comparación de, por ejemplo, uno torácico que parece ir disminuyendo su tamaño y uno lumbar que parece seguir disminuyendo ese tamaño. Nosotros sabemos que por estos forámenes va pasando la médula espinal. ¿Sí? La médula espinal va a contener el mayor contingente de fibras previo a ingresar al cráneo, porque ahí encontramos toda la información que está ingresando y que está saliendo, es decir, que ahí se acumulan todos. Por lo tanto, la médula espinal podemos decir que es más gruesa, por lo tanto necesita un orificio más amplio. Ahora, si nosotros vamos bajando, esas fibras se van desprendiendo de la médula espinal, como vimos antes, se va desprendiendo a forma de nervios raquídeos, hasta quedarse prácticamente sin información cuando uno llega al segmento lumbar. ¿Puedo agregar algo? Sí. Acá, por ejemplo, a nivel cervical vamos a tener información de miembro inferior, de tronco y de miembro superior. Sí. A nivel dorsal ya no tenemos miembros superiores, tenemos información de miembro inferior y tórax, y tronco, perdón. Y a nivel lumbar ya no tenemos tronco, solamente información de miembros inferiores. O sea que por eso va cada vez más chiquitito. Perfecto. Y una característica que nosotros decimos propia, ¿sí?, de estos forámenes de cada segmento, a nivel cervical decimos que tiene forma triangular, ¿sí?, un triángulo isósceles, ¿no?, en donde tiene uno de sus lados Geometría cero. y geometría. Uno de sus lados, ¿sí?, difiere a los otros dos con respecto a ese triángulo. En el segmento torácico decimos que ese foramen vertebral es circular, y a nivel del segmento lumbar decimos que es un triángulo equilátero, es decir, que todos sus lados son iguales. ¿Está? Como característica, ustedes en el examen van a llegar y lo primero que le van a decir: describa 5 características del segmento cervical, describa 5 características del segmento torácico,
define un triángulo equilátero. O defina que es un triángulo equilátero, no Exacto. creo. Y por ejemplo, decir, tiene cuerpo vertebral no vale, porque todas tienen. O sea que- Exactamente. No todas. Exactamente. bueno, no todas. Y T1 va a miembro superior. Bien. ¿Quedó clara la diferencia entre estas tres? Perfecto.